Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro canal Refugiados, donde siempre charlamos, donde entrevistamos a gente refugiadas por Dios. Y el día de hoy tenemos un capítulo especial donde voy a estar juntamente con mi esposa hablando temas cristianos. Vamos a tener unas pautas especiales, unos tips para gente que está conociendo el amor. Qué gran dolor tuvo mi vida en el desierto. Muchas gracias, mi amor, por esta invitación. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias por la invitación. Esperamos que lo que hablemos hoy les guste, les sirva y que también sea entretenido para usted y un despertar para nuestro corazón, po. Así es. El día de hoy va a ser un capítulo diferente a los demás porque antes yo entrevistaba, comentaban sus experiencias, sus testimonios de gente que realmente Dios lo ha cambiado. Pero el día de hoy tú no nos vas a contar de tus testimonios aún, quizás para el próximo podcast. Pero hoy día ambos tenemos temas para comenzar. Así es. Yo no sé quién comenzar, quién quiere comenzar. Yo creo que las mujeres primero, yo creo que comiences tú por hoy día. ¿Qué nos trae hoy día como para el tema de hoy? Ya mira, yo hoy día quise traer, porque pensé que ¿qué podríamos hablar? Y como llevamos un grupo de jóvenes, Así es. yo dije, podemos dar tips para gente que quiere ganarse un joven para Cristo. Ya. Entonces, yo anoté mis mejores tips y lo traje para compartirlo. Pero estos son tips para conquistar a alguien, para traerlo a la iglesia. Mira, tiene desde conquistarlo hasta cuando ya llega el Señor, mantenerlo, porque ese es el punto de inflexión. Es el punto de inflexión que muchos jóvenes tienen la oportunidad de llegar a un lugar de que Cristo se le presente, pero después ya no van, no sé si te has dado cuenta. Sí, nos pasó bastante. Dejan de ir. Entonces, a lo que voy yo, que ese porqué o ese motivo de que ellos dejen de ir, no desea de nosotros. O sea que desde nuestra parte, como se dice, lo dimos todo. Así es. Y si es por otro motivo, que ya sea algo particular de ellos. Entonces, yo me puse a pensar, ¿puedo partir? Sí, ya. Partiste ya. Ya. Me pregunta y me puedo partir si ya partió. Bueno, como les contaba, no, mentira. Bueno, voy a dejarla sola. Bienvenida al podcast de Verónica Rojas. No, bueno, mira, ya anoté como primer tips. A ver que lo escucha. Yo creo que esto es importante, de verdad. Identificar la edad del joven o la etapa que está viviendo. Porque a veces los cristianos como que no le damos relevancia a eso. Como que no quiere decir el pastor o el encargado, mira, quien sea. Cuando tú quieres hablarle a alguien, como que queremos darle el mismo mensaje o darle el mismo trato como si fuera adulto, joven. Y no es así. Exacto. El mensaje muchas veces por edad cambia. Claro, porque nosotros estamos en nuestra edad preadolescente. Nosotros todavía somos niñitos. Somos bebés, no. Pero fuimos jóvenes. ¿Cómo que fuimos? Habla por ti, yo soy joven. Ya, pero lo que pasa es que a lo que voy yo, vivimos esa etapa y obviamente nos miramos hoy más adultos y ¿qué decimos? Nos miramos cuando éramos más niños y claro, pensábamos de otra forma porque obviamente tu experiencia con el tiempo, con los años, uno va madurando, va entendiendo la importancia de muchas cosas que cuando eres joven no le das valor a eso. Así es. ¿Cierto? Entonces yo puse como primer tips identificar eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los jóvenes que viven en su adolescencia, lancemos ideas, ¿qué cosas viven? De todo. Ya, como que, por ejemplo, desamores. Amores que matan. Así es. Corten esa parte. Oye, pero sí, mira, yo ¿Qué? creo que el joven vive desamores, viven de fraudes, viven
desmotivaciones, viven Problemas en la casa. problemas en la casa, en los estudios, que el joven está en la etapa donde tiene que elegir sus decisiones de a futuro, que lo va a Claro. tener. Claro, entonces, a veces los adultos le exigimos a los jóvenes como si fueran adultos y nos olvidamos que nosotros también fuimos ese joven, ese niño con dudas, ese niño sin identidad, porque muchos no tienen identidad. ¿Te pasó a ti? A mí también me pasó. En esos años salieron estos grupos Pokémones, Pelo Live. ¿Fuiste uno de ellos? A mí me gustaban los Pokémones, pero ¿Te confieso algo? Yo fui Pokémon. ¿Verdad? ¿cuál? Pokémon. ¿Raichu? Ya. No. Pero que a mí no me caía el peinado, ves que yo tengo rulo. ¿Ya? Ellos tenían así como pelo para acá. Y a mí no me Sí, po. gustaba alisarme el pelo. Claro. Entonces era como todo acá parado y acá para acá, pero se me hacían los rulos así mismo y no me servía. Pero tiraba estilo. Según nosotros en esa época, porque si viéramos la foto. Gracias a Dios no tengo foto así. Oye, pero mira, a lo que voy. Es que claro, uno en esa edad no tienes identidad. Estamos hablando de jóvenes que no conocen al Señor, porque para eso es el tip, porque cuando los niños crecen en Cristo, es otra la realidad, porque Muy nosotros le enseñamos a los niños desde pequeños que su identidad es Cristo, obviamente, y crecen muy distinto, pero aquí estamos dando tips para niños que no conocen al Señor y lo queremos ganar al Señor. Entonces esa edad yo encuentro que es complicado. Es más, yo miro mi vida hoy adulta y se me hace, entre comillas, mucho más fácil seguir al Señor porque tengo decisión, determinación y sigo al Señor sobre toda circunstancia. Pero Construida desde pequeña en realidad. claro, pero miro mi vida joven porque cuando éramos niños nosotros no teníamos al Señor y miro mi edad, esa edad, y para mí era difícil todo, como que el mundo se me venía encima, los problemas en mi casa. Yo no sabía si quería ser Pokémon, estaba bien, si se me veía bien. En el colegio tenía unas cuantas amigas, entonces a lo que voy es que, claro, a veces como adultos cristianos venimos con los niños y la ley y prácticamente le imposible. tiramos un cerro. Claro, va a depender, como decías tú, el primer tip es ver a quién le estás predicando. Tú no puedes llegar, por ejemplo, vamos al caso extremo, a un niño, enseñarle, no sé, responsabilidades si recién está disfrutando su niñez. Hemos visto, por ejemplo, preadolescentes, 10, 9 años, que ya es un poco la mentalidad, a diferencia de antes, ya mucho más amplia, pero aún así, tampoco hay palabras que son para ellos. Ya, no le podéis decir palabras muy sofisticadas, con un rango de edad mucho mayor. Ellos no lo van a entender. Claro. Y de hecho, yo creo que, por ejemplo, cuando yo hablo con niñitos, así me refiero 9, 10 años, yo trato todo relacionarlo con el mundo de lo que ellos pueden tener. TikTok, videojuegos, redes sociales, y decirle, mira, no sé, por decirte un ejemplo, a ver, algo bien absurdo. Yo un día me acuerdo que a un niño le dije, el Señor es como un videojuego, no me acuerdo. El mundo del cristianismo es como el mundo de Mario Bros, le dije. Y cuando le nombré Mario Bros, se ilusionó, Enganchó. enganchó al tiro. ¿Pero por qué? No le digo, no, porque nosotros, los cristianos, nosotros seguimos a Cristo como Mario sigue a la princesa, y el diablo es nuestro enemigo como el Bowser. Entonces me hago una trayectoria para los niños, claro, y yo quiero ser Mario Bros, yo quiero ser Luigi, pero hijo, estoy hablando de Jesús, no, yo quiero ser Luigi, me cambian el tema, pero son niños. Pero por eso, muy buen tip, su primer tips, aprobado por Chayanne. Aprobadísimo. Sí, es importante eso, que identifiquemos la etapa de ellos y a eso, mira, aparte de la etapa que ya es complicada, súmale la vida que han llevado, que todos llevamos vidas muy distintas. Algunos crecieron con papá y mamá, que los padres es la base de la sociedad y Dios también lo instauró, o sea, la familia es la base de todo. Entonces hay niños que crecen sin esa familia, sin ese vínculo. O sea, en verdad, si tú te pones a pensar en un joven, adolescente,
preadolescente que no conoce al Señor, es difícil servir al Señor en esa edad. Es difícil tomar la decisión de servir al Señor. ¿Y por qué yo doy estos tips? Porque a veces espantamos al joven en vez de mostrarle, como dijo el Señor, que su yugo es fácil y su carga es ligera. Y a veces con nuestro acto le demostramos que no es así, como que Todo lo contrario. todo lo contrario, claro. Entonces, no, primer tips, conocer al joven y A veces le predica la edad. claro. ¿Y por qué? Porque el tip, ahí esto viene de la mano con mi tips número 2. A ver, Porque el escuchémoslo. tips número 2 dice que al conocer te va a permitir dar un buen consejo. Eso. Entonces, cuando yo no conozco y solo quiero aconsejar, quizás ese consejo no caiga en buena tierra, se va a perder. Una consulta, si yo le hubiese dado la misma analogía de Mario Bros a mi suegra de 102 años más o menos, ¿tiene? ¿Hubiese entendido? No. No, porque no es su época, pues no es su estilo. No es algo que ella pueda entender. Si es lo mismo que estamos hablando ahora, entonces yo creo que a veces queremos aconsejar, pero no somos capaces de conocer, Así de es. escuchar, de entender, de contextualizar de a dónde viene, qué está viviendo, por qué llegó aquí, cuál es su necesidad, porque, no sé, pueden llegar 5 jóvenes y todos llegaron porque sus papás pelean, pero no puede ser el mismo consejo para todos. Hablo en el sentido de que obviamente la palabra nos deja un consejo, por uno directo para ellos, pero no se lo puedo presentar de la misma manera a todos, porque algunos te escuchan, otros son más callados, otros más extrovertidos como tú, otros que van a aguantar una talla, otros que no. Entonces es tan amplio la capacidad que uno o que un líder de jóvenes o que alguien que lleva un grupo de jóvenes debe tener, porque un desafío llevar un grupo de jóvenes, ¿qué pensáis tú? No es fácil. No, para nada. De hecho, yo te voy a darte 3 tips míos de cómo yo conquisto a un joven. Pero, ojo, no estoy diciendo que acá el número 1 soy yo, no, porque estos tips, imagínate, desde los 12 años que yo llevo cargado de jóvenes, ahí era de su encargado, había otro iba encargado, yo estaba atrás de él, pero te voy a decirte 3 tips. Muy similares a los tuyos, eso sí. Como tus tácticas. Así es. Lo primero yo le pregunto, ya como un saludo principal. Hola, ¿cómo estás? Obviamente acá toda la edad entran. Y le pregunto a él, ¿qué te gusta hacer? ¿Por qué? Porque ese me da el indicio de lo que, para dónde él apunta. Claro, ¿por dónde puedes hablarle? Así es, por ejemplo, me han tocado jóvenes o niños que le gusta muy extremo los videojuegos, pues voy a ponerme en ese caso, otros que no, otros les gusta no, a mí me gusta leer. Me ha tocado el caso, me gusta leer. Que hoy no se ve, por eso uno dice Y yo, que es y yo, extraño. y ojo, y a mí en esos tiempos yo no leía mucho, entonces ¿qué tuve que hacer? Conocer libros. Otros me decían, no, y me gusta hacer ejercicio, hacer deporte. Otros me decían, y hay otros, peor, el peor caso que me ha tocado, no me gusta nada, no hago nada. En ese yo creo que lo difícil. Segundo, ya teniendo qué le gusta hacer, es identificar cómo llevar eso al mundo cristiano. Claro. Ejemplo, los videojuegos que dijimos recién. Como le dije a ese niño, el mundo cristiano es como del mundo de Mario Bros. Pero igual, por ejemplo, la lectura. ¿Y qué por ejemplo, yo sigo indagando en eso. ¿Qué libros te gustan? Porque ahí también no es solamente la lectura, es qué tipo de lectura le gusta. Si le gusta, por ejemplo, lo misterioso, yo le hablo sobre misterio de la Biblia. Claro. Por ejemplo, tú sabías que, no sé, y le hablo un misterio que hoy en día quizás el hombre trata de deducir ahí por acá, los fines de los tiempos, si le gusta, no sé, lo extraordinario, le llevo del Apocalipsis, si le gusta el romanticismo, qué lindo leer, no sé, por ejemplo, las cartas de Cantar de los Cantares, hermoso. Entonces, uno lo va conociendo y lo puede mover. Ahora, a las personas, por eso yo digo que el más difícil es cuando dicen, es que no tengo nada, porque esa persona simplemente no tiene identidad.
Claro, No tiene, no es que, ojo, no quiero juzgarlo si usted piensa, es que no me gusta hacer nada, es porque no hay nada que lo motive. Entonces hay que buscarle la manera de qué motivar. Y ya haberle encontrado ese punto, ujú, tú tienes que hacerte partícipe de ese mundo. Y ese es el tip 3. Y con Claro. eso lo conquistáis. claro, Por ejemplo, así mismo como ya identificaste, ya llevaste su mundo, ahora tú tienes que indicarle que tú también perteneces a ese mundo. Ya. Quizás no es su plenitud, pero tienes conocimiento. claro, Por ejemplo, del mismo niño, pongamos el mismo caso del niño. Ese mismo niño que jugó Mario Bros. Y decirle, oye, ¿sabéis que yo, por ejemplo, en mi caso, ¿sabéis cómo yo le decía? Yo soy el top 5 en Mario Strike, ya, top 10 en Chile, del Mario Striker en Chile. Oh, ¿en serio? Entonces quedaba sorprendido. sorprendido. O decirle, yo en Calama no hubo personas que me ganaran Mortal Kombat 9 en esos tiempos de juventud. ¿Y qué? ¿En serio? Sí, y incluso he llegado a jugar con ellos. ¿Para qué? Para que vuelvan a la iglesia, para que entren a la iglesia. Lo que es el caso del Jorgito, yo le dije, oye, me di cuenta que le gustan los videojuegos, PC, y le dije, ¿qué jugáis? Valorant. Yo jugaba Valorant. Del momento, la sensación. La sensación, ¿y sabes qué? Y ese niño, o joven, llegó a estar en mi casa haciendo vigilias para el Señor Ujú, por un simplemente de hecho de que yo le llevé desde el videojuego, puse a Jesús en el videojuego, cosa que es muy difícil para personas, siendo que eso lo conquistó. Así es. Así Y que esos mira, son mis 3 tips. Lo último que dijiste está de la mano porque yo dije, a veces la gente cuestiona estas técnicas, como esta estrategia, ¿cierto? A veces no me quiero ir en ese mundo, pero a veces de verdad que la religiosidad la religiosidad es lo que pone traba a todo esto para que gente pueda llegar al Señor. ¿Y por qué me quise como, dije bíblicamente, Pablo lo hizo? Y yo dije, mire, lo voy a leer. Dice, en 1 Corintios 9, 20, 22, ahí el apóstol Pablo, él muestra como su forma de predicar, ¿me entiendes? Y él se preparaba para las distintas personas que iba a ver, se iba a topar, Sí, a su audiencia. Estudiaba. Claro, su audiencia era distinta, o sea, la palabra lo cuenta. Y mira lo que dijo él. Dijo, me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Qué increíble que a veces como cristianos olvidamos estas cosas, y Pablo fue estratégico, Así es. fue asertivo, fue inteligente, Fue concreto. no, y fue sabio porque recibió sabiduría de Dios. Y obviamente esta estrategia de Pablo, para alguien que vive solo de la ley de Cristo, va contra eso. Pero sabemos que el amor de Dios que llegó a él como ha llegado a nosotros, que ha sido su gracia, nos hace entender que estas solo son técnicas, como dijiste tú, para que esta persona, para que este joven pueda llegar a conocer al Señor. Sí, de hecho, yo creo que acá hay que, por ejemplo, iglesias que no yo lo llamo así, no se actualiza. Por ejemplo, el joven hoy día está sumergido en lo que es las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, no sé. Nosotros también tenemos que llegar a qué modo para que ellos escuchen un mensaje, para que puedan escuchar lo que realmente Cristo quiere escuchar. Ya, nosotros tenemos como decía ahí, disfrazarnos, porque dice el Señor, los llevaré como ovejas a donde están los lobos. O sea, nosotros, si fin y al cabo, quizás tenemos que disfrazarnos ojo, no hay que ser lobo, ojo, eso es lo que yo te quiero decir. No hay que ser lobo, pero hay que disfrazarse de lobo para mostrarle el evangelio. Como dice Pablo, como si fuese. Así es, ¿No es? pero no lo es. Por eso que me gustó tu tema. Sí.
¿Sigue? Vamos a pasar a mi tips número 3. Ah, ya, muy bien. ¿Escucho? Sí, ya, pero esta parte del tips es cuando yo logro pasar estas dos fases primero, o sea, lo conozco. Cuando el joven te acepta el consejo es porque está dispuesto a escucharte. Y si está dispuesto a escucharte es porque sí o sí, si eres estratégico y Dios te da la sabiduría, te lo puedes ganar 100% para el Señor. Entonces cuando yo paso el tips 1 al tips 2, ya el tips 3, sí o sí, esto no lo podemos soltar. A ver, te escucho. Tenemos que ser dinámicos. Los líderes de jóvenes tenemos que ser dinámicos porque la tarea del pastor obviamente siempre va a ser dirigir, guiar, porque todos los jóvenes ven a los pastores como un adulto, como un papá, no sé, serio. Sí. No significa que nosotros no seamos serios, pero hay que ser dinámico, o sea, ser suelto en el sentido de que haya buen ambiente, de que el amor de Dios también se refleje en el ambiente. A veces, no sé si tú has visto que se hacen como reuniones o cultos de jóvenes y es como una réplica del culto general Lo mismo. y se aburren, los jóvenes se aburren. Es como un cuarto, quinto culto de la semana y yo considero que es lo mismo que tú piensas, que los encuentros de jóvenes son distintos, son para jóvenes, por eso es que deben ser dinámicos. Entonces, cuando yo invito a este joven y lo escucho, lo conozco y le doy mi consejo y paso a mi tercer tips, que lo quiero invitar a la iglesia, la idea es que no se espante, que él no piense que es algo serio, que una reunión donde no puede, o sea, todo lo contrario, yo me preparo dinámicamente para recibirlo bien, que se sienta parte de esto, hacemos juegos entretenidos, ¿cierto? No sé, mímicas cristianas y obviamente dentro de todo eso siempre va a estar Cristo presente a través de las preguntas, a través de las dinámicas de juego, no sé, hacemos equipo, ¿cierto? Hacemos pasapalabra cristiano, no sé, cambiamos el lugar, no siempre nos vamos a juntar en la iglesia, quizá en un parque, quizá en la playa. No sé, no siempre va a ser el fin, no sé, sentarnos a orar. No digo que no se haga, pero perfectamente podemos decir, mañana nos juntamos a andar en bicicleta en la playa, terminamos la bicicleta, dejamos las bicicletas en el piso, compartimos un mensaje y oramos. O sea, la bendición de Dios igual va a estar. Sino es que el propósito es ser dinámico, porque el joven hay que tenerlo entretenido, ¿no? Así es. Sí, por ejemplo, ¿sabes qué? Un amigo, un amigo, ¿cómo llamarle? Un hermano en Cristo que también era encargado de jóvenes. Y él, por sus costumbres, él tenía que hacer cultos. Porque el pastor le pedía hacer cultos de jóvenes. Pero él hizo una estrategia tan buena que los jóvenes amaban mucho ir a los cultos. O servicios, como le pueden decir, servicios para Dios. Pero él hizo una dinámica muy diferente que él, en vez de poner música que siempre pone la iglesia, adoración, júbilo, me gozaré, él llevó tecno cristiano. Y le contó al pastor, no, voy a llevar tecno cristiano. El pastor en ese momento, no, ¿cómo se te ocurre? Me vaya a mundanizar a los jóvenes. No, pastor, no va a pasar eso. Y lo hizo. Obviamente el pastor dijo, ya hazlo, pero si se mundaniza uno, tenlo por seguro que se acaba lo que inventaste. Ya, sí. Y sabes que ya los jóvenes llegaron un poquito jóvenes, dicen los primeros días. Eran, no sé, en ese tiempo poquito ya para ellos eran harto, 30 jóvenes, por dar un ejemplo, nomás, un número cualquiera. Ya de los 30 ya, chicos, vamos a gozarnos del Señor. Ellos esperaban, remolineando, me gozaré, más allá del sol, no sé. Y de repente, tuns. Oye, esto se miraban los jóvenes, y comenzaron a adorar, obviamente, un tecno cristiano. Y comenzaron a adorar, y saltaban, y una manera que comenzaron a adorar a Dios. Y ya el primero se fue el primero y después el segundo otra vez. Y ya del primero a 30 pasaron a 40. Después 40, 60. Y así comenzaron a subir hasta que llegaron un número grande diciendo tecno en su culto. Y era una dinámica muy diferente. Las prédicas eran más cortas. Lo importante era adorar a Dios con tecno. Ahora no sé si habrán cambiado después el estilo, reggaetón, trap, no sé, pero fue muy buena estrategia. ¿No? Y lo importante de todo esto, de lo que tú decías, a veces se nos ocurren cosas, pero
siempre hay que preguntarla con nuestro pastor. Así es, sí. Porque el por muy consejo. brillante que sea nuestra idea, por muy brillante, por muy inspirada por Dios, pero si nuestro pastor dice que no, es no, ¿cierto? Porque dice la palabra que en la obediencia está la ganancia y a veces Dios quiere probar nuestro corazón también. A veces también somos impetuosos, nos equivocamos. O quizás no era el tiempo. O quizás no era el tiempo. Entonces, para que nuestro grupo de jóvenes tenga éxito, ellos en Cristo, porque queremos que ellos sean afirmados en el Señor, nosotros tenemos que ser obedientes. Entonces, puede que muchos de ustedes digan, no, que mi pastor es viejito, es de la escuela antigua, él no le gustan ni las Biblias digitales, que ese es otro punto. Pero, hermano, Dios lo puso a usted ahí como encargado de jóvenes en esa iglesia. Y si Dios le trajo ideas nuevas, siga orando para que el Señor, a través de su obediencia, le toque el corazón de su pastor y un día Él le va a decir, después de tantos no, le va a decir, sí, Sí. hazlo. Pero Dios también ve nuestro corazón. Entonces, eso es importante. Ahora, de lo que tú contabas, fue una estrategia buena. Y lo importante de todo esto es que eso tenga un fin de acercarlo al Señor en un 100%, porque la música cristiana tecno fue un medio nada más. Pero la idea es que esto vaya evolucionando en el tiempo y que no sea la música que lo acerque, sino que eso siempre sea el primer paso pero que en el tiempo, ¿cierto? A través del consejo, de la palabra, ellos sean fortalecidos y sepan que Cristo es lo que llena todo. Voy a saltar a mi cuarto tips. Son más. Yo sé que no me dijiste eran 3. 5. Sí. Se nota que no me escuchó, ¿ven? Perdón. 5. A mi cuarto tips. Dice, y yo creo que esto es importante en los jóvenes. Ya. ¿Por qué? Yo creo que a los jóvenes hay que enseñarles que ellos en Cristo realmente son libres. ¿Y por qué hay que enseñarles esto? Porque como joven son atraídos permanentemente por el mundo. Y ellos creen que esa es su real libertad. No. Pero son engañados. Nosotros sabemos que son engañados porque el diablo engaña sus pensamientos y no pueden ver la realidad. Entonces es importante que nosotros, o quienes lleven un grupo de jóvenes, o esté guiando a jovencitos, o esté visitando a alguien, en esta edad le enseñe que todo lo que el mundo les pueda ofrecer, como sabemos nosotros, son felicidades momentáneas. Porque obviamente la carne o nuestra naturaleza va a sentir placer ahí. Pero es algo momentáneo, de segundos, de unas horas. Pero realmente ellos al llegar a su casa son reales esclavos. ¿De qué? De su tristeza, de su depresión, de su abandono y de muchas cosas que cargan. Vicios. Vicios, claro. Entonces cuando llegan a Cristo, Cristo viene, los recoge, los limpia, como cuenta la palabra, los lava, los sana y los hace libres de toda esa tristeza. Entonces, ¿qué realmente valora tu corazón? ¿Ser libre de lo que cargabas y ya vivir en paz, que tu corazón sienta paz? ¿O volver a esa vida antigua donde encontrabas felicidades, pero momentáneas, porque volvías a tu casa, a tu pieza y volvías a tu realidad? Así es. Entonces yo creo que este punto es importante, enseñarle a los niños una vez que vayan encaminándose, que ellos realmente en Cristo son libres, porque mira, la palabra dice que Él nos dio libre albedrío. Él no nos hace preso. ¿O a ti te hizo preso? Por supuesto que no. Claro, entonces nos dio libertad. Somos esclavos, pero de amor. Y ese es mi último punto y el más importante. Lo escucho. Yo creo que lo que más debemos reflejar todos nosotros, todos los que decidimos seguir al Señor, cuando queremos que alguien se acerque a Cristo, es reflejar amor. 100%, más que conocimiento, más que inteligencia, más que ciencia, más que tu profesión, 100% reflejar amor. Y yo quiero compartir en 1 Corintios que está la preeminencia del amor. 13. Sí, en 1 Corintios 13, pero y ahí hace como una introducción y cuenta que podríamos tener
no sé, todo el oro del mundo. Pero si no tenemos amor, de nada sirve, y así da un sinfín de ejemplos. ¿Y por qué Dios nos habla de esto? Porque si ustedes se dan cuenta, todas las cosas que el Señor hizo antes de que Cristo viniera a la tierra y todo lo que Él hizo desde que Cristo vino a la tierra fue por amor. Todo el propósito de Dios para nosotros siempre ha sido por amor. Entonces nosotros no debemos olvidarnos de esto. A veces actuamos como si no tuviéramos a Cristo, actuamos sin amor. Somos los primeros en juzgar, pero cuando nosotros pecamos, porque todos nos entiendan, nos olvidamos. Y debemos, cada vez que pase algo, cada vez que escuchemos algo, cada vez que tengamos que tomar una decisión, actuar, aconsejar, pensemos que nosotros podríamos haber sido ese joven que se equivocó. O esa situación que él está viviendo podríamos haberla estado viviendo nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué diría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y yo creo que sin dudas el amor está por sobre todas las cosas. Puedes ser un psicólogo muy bueno, un especialista sequísimo. Pero tu conocimiento como el mío, porque yo también soy profesional, tú también, nuestro conocimiento tiene un límite. Somos limitados. Y como tenemos un límite, ahí es donde actúa Dios, en donde no podemos llegar. Y es por eso que tenemos que entender que necesitamos ser guiados por Dios permanentemente para que el día en que nos toque guiar a alguien o aconsejar, sea Dios a través de nosotros y no nuestra naturaleza, porque si aconsejáramos por nuestra naturaleza daríamos pésimos consejos. Yo de eso estoy segura, daríamos pésimos consejos. Pero como tenemos a Cristo en nuestra vida, leemos la palabra y entendemos que lo necesitamos a Él permanentemente, entonces vamos a aprender a dar buenos consejos, consejos de amor, consejos que van a edificar, consejos que lo van a sanar. Porque, por ejemplo, si yo busco el consejo en alguien del mundo y le digo que me traicionaron, ¿qué me va a decir? No lo perdones. Aléjate de él. No, aléjate de ella, no le hables más, esa no es tu amiga. Pero realmente Cristo nos enseña otra cosa. ¿Y por qué el Señor nos enseña que nosotros tenemos que perdonar y amar? Porque usted tiene que entender que esto lo vamos a vivir siempre. Vamos a ser traicionados, no una vez, muchas veces. Vamos a vivir vergüenzas, no una vez, muchas veces. Por eso es que Jesús, dentro de sus discípulos, ¿quién lo traicionó? Judas. ¿Quién lo vendió? Judas. Ya, ¿y quién lo besó 3 veces en la mejilla? Judas. Ya, entonces, a lo que voy. Besó 3 veces. Oh, Besó 3 veces. corte de esa parte. El gallo. Ahí te creo, 3 veces que cantó el gallo. Ahora sí, Pedro te puedo decir. Pero aquí voy yo, que él teniendo esos acontecimientos, él nunca los echó de su lado. No, jamás. Él nunca dijo, no, ya, mira, como yo sé lo que va a pasar con él y con él, que no estén más en mi círculo. Jamás era parte del propósito y Jesús entendía que era parte de lo que él tenía que cumplir. Entonces a veces, no sé qué piensas tú, a veces nos queremos rodear de gente que nos diga que sí a todo, y eso a veces no nos va a pasar. No, eso no va a pasar jamás. Con respecto a lo que he dicho, yo le agregaría un tips. Ya no sé si agregarle porque está muy bien, pero es que cuando tú hablas amor, tú también tienes que, para reflejar ese amor, tienes que tener palabra y espíritu, tener a Dios. Conozco personas que eran muy buenas en Dios. Y todo esto, yo digo jóvenes. De tal punto que conocí a una copastora. No voy a decir nombre por respeto. Pero antes de llegar a ser copastora, yo noté algo que siempre me dejó pensando. Porque hubo un evento cristiano y yo andaba con un joven
y le dice, oye, dame un consejo, porque estaba pasando, ya ni me acuerdo qué situación. La pastora así como que queda pensando, así como, ¿qué consejo le doy? Yo pienso. Y yo creo que el consejo más malo que he escuchado en Cristo. Le dice, sigue tu corazón. Uno diría, pero ¿qué tiene que sea su corazón? Pero la palabra nos enseña que el corazón es engañoso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque nuestro corazón engaña ya. Ni nosotros mismos sabemos cómo es nuestro Es corazón. engañoso y perverso. Entonces, pasó que al tiempo yo creo que este consejo se le arraigó a este joven de tal punto que se fue. En cambio, después, por la otra parte, el que le dio el consejo por no tener cimientos profundos de la palabra, eh, también se fue. Y yo creo que por el mismo hecho de que en su corazón o en su lista de cosas de cómo seguir un procedimiento, estaba el seguir mi corazón. Siendo eso, que lo alejó. Obviamente esto yo era muy, muy niño, ni tampoco tan pequeño, pero no comprendía hasta el día de hoy. Hoy en día escucho ese consejo, yo soy decirle, obviamente no, no decirme, oye, qué consejo, mamá, no. Pero sí con sabiduría, amor, pues decirle, tu consejo no está bueno. Y hay que entenderlo. Muchas veces nosotros, corazón, queremos hacer muchas cosas, pero no es Dios. Claro. Así que yo agregaría eso. Ya, Bueno. es como, no es que agregarlo, sino que expandir eso el último, que es con amor. Y yo para cerrar estos tips, creo que no cualquiera puede estar a cargo de un grupo de jóvenes. No, ¿Por no. Porque es difícil. Dios mío. Porque de verdad que es el grupo que más te va a demandar tiempo. Mm, Es el grupo que más te va a tener ocupado. Porque la gente adulta tiene cosas que hacer. Está en su casa, trabaja, son dueñas de casa, hay que atender al esposo o a los hijos, viceversa. Pero el joven siempre tiene tiempo y siempre va a necesitar estar ocupado. Por ende, creo que alguien que no esté dispuesto a negar su tiempo, a escuchar, a ponerse en los zapatos de otro y a amar como Jesús nos llama a amar, es muy difícil que pueda llevar un grupo de jóvenes sano, porque puede llevar un grupo de jóvenes, pero quizás no estén sanos. Quizás sean ovejitas heridas, como aprendimos el otro día, mordidas por las mismas ovejas. Entonces es importante que quien lleve un grupo de jóvenes se esfuerce permanentemente por entenderlo, por comprenderlo. Y sí, muchas veces te va a tocar gastar plata, mucha plata van a pasar a ser tus hijos, pero da igual, es una siembra, tú estás sembrando en ellos, ya sea porque le invitaste un completito o lo invitaste a tomarte a tu casa, lo que sea, nosotros nos han pasado, uy, todas estas, y no da risa, pero hemos aprendido que amar a tu grupo de jóvenes no es solo llegar, juntarlo a darle una palabra. Es demostrar el amor en muchas cosas, invitarlos a tu casa, invitarlos a comer, tratarlos como hijos, porque muchos viven otra realidad en su casa. Tratarlos como amigos también, pero buenos amigos, no tiene que ser el buen amigo, el que a veces da el consejo que quizá ellos no quisieran escuchar, pero se los das con amor, que muchas veces lo que yo hablo contigo es cierto y a veces le digo, a veces dan consejos como con rabia, como captándolo. están desquitando. Claro, y el joven no quiere escuchar eso, ve a su mamá, a su papá reflejado ahí retándolo, ¿no? Sí, no digo que le mientas porque nosotros tenemos que decirle la verdad, pero no es necesario retarlo, o sea, con amor. Y él tendrá su libre albedrío de decidir como lo tengo yo, como lo tienes tú, como lo tenemos todos. Pero nuestra tarea no es crucificarlo, no es amedrentarlo, amenazarlo. Cristo dirá sobre él si hizo bien o mal. Nosotros, mientras tanto, en amor, guiarlo, apacentarlo, comprenderlo. Si se cae, si le cuesta volver a levantarlo, ayudarlo,
guiarlo en verdad, en amor, y que el Señor sea el centro para él de todo, y que por algo Dios nos pone también en el camino de ellos. Así que en eso yo cierro mis 5 tips para conquistar a un joven para Cristo. Muy bien, muy bien. Si viene la gente aplaudiríamos, pero estamos solo en este momento.